Quiero que pienses en esto por un momento. Jesucristo pagó por los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Él pagó por los pecados de todo el mundo, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Pero date cuenta que no todo el mundo está a salvo. No todo el mundo en este momento está en Cristo y por lo cual no está a salvo. Quiero decir que a pesar de que ya Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y ha hecho la salvación accesible a todos, para que uno pueda gustar de esa salvación, uno tiene que agarrar la salvación. Y de la misma manera, hay muchas cosas por las cuales ya Cristo pagó, donde ya son accesibles a usted y a mí, que estamos en Cristo, ¿verdad? En Jesús. Pero que tan solo gustaremos de ellas cuando las agarremos. Tu salud mental, tu paz, vas a tener que agarrarla. Tienes que recibirla. Tienes que declarar en acuerdo con lo que la palabra dice sobre tu vida y decir, bueno, Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y de dominio propio. Y hablarle al espíritu de ansiedad, decirle, mira, ansiedad, yo no creo en ti. Y es más, la palabra de Dios dice que tú no eres mi porción, por lo cual no te recibo, no entro en acuerdo con usted, lárguese de mi propiedad en el nombre de Jesús y no vuelvas más. Te renuncio en el nombre de Jesús. Entonces, hay muchas cosas que Dios tiene para usted, que Dios tiene para mí, que a veces uno no las ve porque uno está sentadito ahí esperando que las cosas se den por el hecho de que Cristo pagó en la cruz del Calvario, Él lo ha hecho todo, no hay nada que yo tenga que hacer, todo me va a caer en mis manos y no tengo nada que hacer. Eso es una falacia, ¿verdad? Dime quién que antes era granjero, nació de nuevo, recibió la salvación, se sentó en un asiento a observar la finca, a ver cómo la finca sin ayuda de nadie, sin intervención del granjero, de repente produce frutos y las vacas y todo se cuidan a sí mismas y no. La salvación es el comienzo, pero no es el final. Después que tú recibes la salvación, que es por gracia y no obras, ahora en esa posición, desde esa posición de salvación, hay obras que tú y yo tenemos que hacer para disfrutar de esas promesas que Dios nos ha hecho. Y la razón por la cual hay muchos cristianos que no están viviendo en la bendición de Dios, cuyas vidas no reflejan las promesas de Dios. Y no es que Dios es un mentiroso, simplemente es que estas personas, estos hermanos en la fe, no han aprendido de que uno tiene que ahora en Cristo ejercer la autoridad, que no es un adorno en la pared, es algo que uno utiliza, ejerce, y que al ejercer la autoridad las cosas comienzan a cambiar. Yo, como muchas personas, cuando vine a Cristo, no sabía de hacer guerra espiritual. No entendía que hay ciertas cosas que tengo que hacer, que no es simplemente, bueno, recibí a Jesús, soy salva, que hay mucho más después de la salvación, como reclamar territorio espiritual, la restauración de tu mente, de tu salud espiritual, la santificación, que es un proceso. Yo vine a Cristo y vine repleta de demonios, y estando en Cristo tuve muchos demonios, y no era solamente que Dios en el proceso me estaba librando de demonios, que eso es la porción de los hijos de Dios, sino que también me estaba sanando. Y mientras me iba sanando y me iba arreglando emocional y espiritualmente, yo fui entendiendo como que la neblina se estaba yendo y empecé a entender, oh, wow, yo tengo cosas que tengo que hacer. Tengo que tomar mi paz, mi salud mental. Yo me acuerdo como si fuera ayer, después que nací de nuevo. Un par de años después de nacer de nuevo, yo estaba batallando con una depresión terrible, era demoníaca. Y yo llegué al punto de pensar que yo era una persona depresiva y había aceptado eso. Y un día estaba aquí sentada en mi cama, bueno, en mi otro cuarto, porque este era el de mi hermana y ahora estoy en el de ella. El mío tiene las paredes rosadas. He estado aquí por 2 años, casi 3, y no he pintado las paredes. Y estaba sentada en mi cama, en esta cama, pero en el borde de la cama. Yo estaba pensando, cuando yo era chiquita yo no era depresiva. Yo era juguetona, risueña, era feliz. Y me cayó el 20.
Y más de una vez en la vida, en algún punto, me ha caído el 20 sobre algo que Dios siempre ha dicho sobre mí, que por fin entendí. Y pum, libertad ocurre directamente después. Y en ese momento me quedé pensando, yo no soy depresiva. Esto es un espíritu, esto no soy yo. Y miré a la esquina de mi cuarto. Yo soy así, yo visualizo. No es que yo vea al demonio ahí. Yo lo visualizo y yo digo, espíritu de depresión. Tú eres un mentiroso, yo no creo en ti. Tú no eres mi porción, porque depresiva yo no soy. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy gozosa en Cristo. La depresión no es mi porción. Y miré al espíritu de depresión y le dije, te renuncio en el nombre de Jesús. Yo no nada que ver contigo, no te acepto, no te recibo fuera de mi vida. Más nunca he batallado con depresión. Que he tenido bajas, pero depresión no. Yo no me deprimo. Me puedo sentir bajo en algún momento, triste, frustrada, pero depresión no. Porque depresión significa falta de esperanza. Y yo no tengo falta de esperanza. Yo tengo a Cristo. Entonces, yo no me pongo en ese estado, incluso cuando he pasado cosas fuertes, ¿no? Y tú sabes, cuando vas a algo bien fuerte, está la invitación de ir a las tinieblas, de ir a la oscuridad, de entregarte al dolor. Desde ese entonces, soy muy consciente de no permitirme apagar. No sé cómo explicártelo. Tú sabes cuando estás en ese valle de la sombra de la muerte y estás tan agolpeteado que viene algo que quiere invitarte como a darle la mano y aceptar la oscuridad, a que te deprima, a que te vayas por el barranco. Y siempre viene esa oportunidad y yo siempre digo que no. Y me he dado cuenta, yo tengo más poder de lo que pensaba, porque yo no tengo que ir ahí si yo no quiero. ¿Y sabes qué? No quiero. Y estando en Cristo yo aprendí que cuando hay algo en mi vida que no refleja la naturaleza de Dios, entonces yo tengo que ir al Padre y decir, mira, Señor, esto aquí no está bien. Y hay diferentes formas en cómo yo he traído ciertas cosas al Señor. Por ejemplo, cuando yo batallé, yo me acuerdo una gran afinidad que yo tenía por las películas de vampiros y lobos y todo eso es perversión, porque eso es diabólico. Pero me atraía mucho lo que era la ciencia ficción. Nada malo con la ciencia ficción de por sí, pero está al borde de muchas cosas raras. Y me atraía muchísimo el anime japonés, me atraía, era una afinidad por las películas de terror, de vampiros. Y para mí es como que se me desvendaron los ojos y yo vine a entender que mi atracción a las películas de terror y de las películas con magia y vampiros y brujas era una atracción perversa, que eso no es normal. Y de la misma manera que una persona que batalla otros tipos de deseos y atracciones no naturales, yo tomé responsabilidad y dije, Señor, a mí no me agrada tener atracciones y deseos que no son santos. No me gusta eso. Yo no acepto eso. Yo no clamo eso como que es parte de ser un ser humano. A mí no me importa que yo sea un ser humano. Porque en carne humana tú te hiciste pecado por mí. Y en carne humana tú venciste mis pecados. Y usted es más santo que yo soy un ser humano. Y usted es más santo que el pecado es pecado. Y usted es más santo que el diablo es diablo. Y usted es más grande que yo. Y la palabra dice que tu fuerza se perfecciona en mi debilidad. Santifícame y purifícame mis atracciones, mis deseos, mis intereses. Y que las cosas diabólicas no me atraigan. Porque más grande eres tú que todo lo que hay en mi vida que no sea de Dios. Santifícame. Y empecé de esta manera, yo soy así. Cuando yo capto algo en mí, alguna emoción, algún sentimiento, algo que no es natural, que no es santo, como por ejemplo, digamos, el celo, la envidia, nada de eso es natural. Uno le llama natural porque uno nació pecador y es normal para un pecador experimentar el pecado. Pero como yo nací de nuevo, no me da la gana vivir con celos y envidia. Y francamente yo no soy envidiosa, eso es un ejemplo, ¿no? Pero sí he sentido celos en algún momento determinado.
Y cuando yo siento algo, tuve que eructar. Cuando yo siento algo que no me gusta, no lo recibo, yo no lo recibo, yo voy al Señor. Yo me acuerdo, mira, antes de nacer de nuevo, Dios me libertó de la pornografía. Y Él me quitó la atracción a la pornografía. Y yo veía pornografía, no tanto, pero la veía. Y de aún después que Dios me hizo libre y no me atraía la pornografía, me quedó el efecto en mi mente. Y la tentación a la masturbación y las fantasías sexuales era bien fuerte. Cuando ya yo por fin decidí no caminar más en lo que es la lujuria, no volví atrás. Pero al principio la tentación era terrible. Y sabes algo que yo aprendí de la tentación. La tentación te muestra qué es lo que tienes adentro. Si hay algo sucio, perverso, que te atrae, está diciéndote lo que tú tienes adentro. Porque mientras más y más Dios te va limpiando, menos y menos te agrada lo sucio. Y llega el punto donde tu nueva naturaleza ahora refleja a Dios, donde esas cosas sucias que Satanás podía usar contra ti, no las puede usar más, porque te dan asco, perdieron su atractividad. Porque te quiero explicar algo, el pecado es tan extraño que piensa en las cosas más bajas en el mundo como que te atraiga la diarrea. No es normal que te atraiga la diarrea, pero si tienes un espíritu de perversión te va a traer la diarrea. Entonces, sustituye diarrea por cualquier y toda cosa que no sea santa, que no sea normal, que sea irracional, no natural. Y cuando en mi vida ha habido algo que no es natural en cualquier sentido, yo entonces entiendo, ok, aquí hace falta santificación. Y me acuerdo que ya yo estaba en Cristo, caminaba en santidad, en inocencia y en pureza, pero era fuerte la tentación que venía contra mí de la lujuria. Y yo aprendí algo, que cuando la tentación es violenta y bien fuerte, siempre representa que hay algo dentro de ti que tiene que salir, porque un abismo clama a otro abismo. Y cuando hay una tentación que es bien fuerte, normalmente significa, toma nota aquí, normalmente significa que hay un espíritu inmundo en ti. Porque a pesar de que yo soy un ser humano y naturalmente tengo deseos sexuales, quiero casarme y experimentar, tener relaciones sexuales con mi esposo, y sé que no fui llamada a quedarme virgen toda la vida. El punto es, no soy lujuriosa por la gracia de Cristo, y cuando se ha presentado alguna tentación, yo le veo la diferencia, porque no es, es, Jehová te reprenda en el nombre de Jesús. No es esa cosa donde tú estás batallando, es más bien, Jehová te reprenda en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Cristo. No es como antes. Y te lo digo porque yo tengo experiencia en tener demonios, así que cambia todo cuando ya no tienes demonios adentro. Específicamente demonios de esa cosa específica. Porque todos somos tentados en el área del sexo. Todos somos seres sexuales. Es normal querer tener sexo y es normal tener necesidades. Y el cuerpo tiene necesidades. Pero cuando no solamente Dios te saca el demonio, pero te limpia por dentro. Cuando viene una tentación que se presenta de algún tipo, ¿verdad? Ya no es como antes, porque antes incluso cuando las tentaciones venían y todavía tenía espíritus adentro, habían reacciones fisiológicas en mi cuerpo, si sabes a lo que me refiero. Si se presentaba una tentación, no era simplemente, algo que vino enfrente de mí, no. Mi cuerpo reaccionaba inmediatamente. Número uno, porque ya estaba programado que si tú ves una imagen, esto va a ocurrir después, porque cuando tú te masturbas y tú cedes a la tentación sexual, tú entrenas a tu cuerpo no solamente en el sentido espiritual, vamos a la psicología rápido. Tú estás condicionando a tu cuerpo que cuando una imagen de este tipo se presente, tú vas a hacer esta cosa y vas a producir un orgasmo. Y entonces tu cuerpo naturalmente, cuando tus ojos ven alguna imagen que ni debería ser algo
fuera de lo normal, que a una persona que no ve esas cosas no le va a afectar de esa manera. Como tú porque la pornografía, escúcheme bien, la pornografía te quita la habilidad de ver a los hombres y las mujeres como simplemente hombres y mujeres. La pornografía sexualiza al sujeto. Y si estás viendo pornografía, vas a ver a los hombres y a las mujeres en una forma sucia. Y no me refiero a una forma homosexual. Me refiero a que tu sistema, si alguien hace algún sonido, o si alguien hace algún gesto que es normal, que no tiene nada fuera de lo común, ya tu mente está programada a que eso signifique algo más allá. Y entonces naturalmente te vas a sentir incómodo, te va a dar gatillo. ¿Por qué? Porque de tanto ver pornografía, masturbarte y entrenar a tu cuerpo a reaccionar de esta manera, cuando tus ojos ven algo muy normal, tu cuerpo va a reaccionar como que, oh, ok, esto es lo que es. Y entonces, al principio, cuando uno deja de hacer cosas sucias y ya uno está ejerciendo la autoridad de no caminar en lujuria, y uno es libre en el sentido de que uno se ha propuesto no caminar en eso y Dios te dio dominio propio. Pero aún con eso, aún con el dominio propio y que eres libre en el sentido de que ya no haces esas cosas, al principio es absolutamente agotante y fuerte resistir la tentación. Y es triste y es incómodo cuán a menudo cosas que no deberían ser activantes a tu cuerpo lo son, porque así de programado está tu sistema. Entonces yo aprendí en el camino que no era solamente, ok, sácame el demonio, era también, restáurame la mente. La Biblia dice, sé transformado mediante la renovación de vuestra mente. Entonces yo tuve que renovar mi mente. ¿Cómo? Oración. ¿Cómo? Lectura bíblica. ¿Cómo? Pasar tiempo con el Señor. Y fue muy intencional. Yo le decía, Señor, cámbiame mi mente. Mire, yo le pido a Dios todo. Por eso Él me da todo. Porque yo le pido todo. ¿Ok? Con confianza. Yo decía, Padre, dame atracciones nuevas, pensamientos nuevos, una sexualidad nueva, todo nuevo. Porque mi sexualidad estaba sucia. Y no estoy hablando de homosexualismo. Porque cada vez que uno habla del sexo, la sexualidad, la gente siempre va ahí. Y nada que ver, eso nunca ha sido un problema mío, gracias al Señor. Ya yo les conté como en el 2020 hubo un espíritu de homosexualismo que me trató de atacar. Y con el poder de Dios lo vencí. Después yo enojada con Dios, años después, cuando literalmente yo estaba en el mundo espiritual, fui con unos ángeles y acabamos con un montón de demonios de lujuria y uno de ellos era el homosexualismo. Y yo me enojé con Dios y le dije, ¿por qué tú me permites fajarme con algo así cuando yo no soy homosexual? Eso nunca ha sido un problema mío. Y Dios me habló. Estábamos cara a cara, pero el Padre era invisible, su rostro era, pero su presencia estaba enfrente a mí. Y Él me dijo, porque yo te he escogido a ti para hacer la rompe maldiciones de tu familia. Entonces yo he vencido cosas que han estado en mi linaje, que no tienen nada que ver conmigo, pero que han estado en el linaje. Y gracias a Dios por yo enfrentarlas, mis hijos no van a tener que lidiar con eso. Así que, gloria a Dios. Pero como te decía, yo le decía a Dios, Señor, santifica mi sexualidad. Y aún hoy, aunque yo estoy bien y Dios me ha hecho libre, yo siempre digo esto, Señor, santifícame, purifícame mentalmente, espiritualmente, sexualmente, emocionalmente, dermatológicamente, estomatólogamente, mis riñones, mi sangre, mi ADN, mi subatómicamente y en todo sentido. Y soy muy intencional. Y la realidad es que cuando el enemigo trata de tentar, porque escúchame bien, no es normal que la tentación sea sobrepotente. Se dice así en español, overbearing. No es normal, escúchame bien, porque tú crees, porque eso es todo lo que has conocido, ¿verdad? Que la tentación es algo fuerte y abusante. Oh, no. Es solamente así, escúchame bien. Por favor, entiende que yo tuve demonios. Yo sé lo que estoy hablando. Aún estando en Cristo tuve demonios. Fue un proceso de limpieza que hasta digamos al otro día Dios por fin
me hizo libre, me limpió, porque tú lo sabes. No es normal que la tentación sea tan seductora que te sientes casi como que, ¿sabes cuándo eso ocurre? Cuando adentro de ti hay un espíritu inmundo. La tentación y cómo se presenta, escúchame bien, Satanás solamente te tenta con lo que está dentro de ti. Cristo dijo, en mí no hay nada en común con Lucifer. En mí no hay nada en común con las tinieblas. Alguien ponga el verso bíblico del que yo estoy hablando en los comentarios. Cristo dijo, en mí no hay nada en común con las tinieblas. En otras palabras lo dijo. Y él se refería a que en él no había concupiscencia, no había maldad, no había nada a que el enemigo podía apelar fuera de lo normal. Hambre, sed. Porque Cristo fue tentado en lo que es lo normal. Pero en él no había, ¿cómo se dice? Perversión. En él no había suciedad. Entonces, lo que normalmente funciona para un ser humano no iba a funcionar para Jesús. Hambre, él le daba hambre, le daba sed, pero él era Dios en carne. Ni aún con lo básico y normal que el cuerpo necesita fue Cristo vencido en ningún momento. Entonces, escúchame bien, préstame atención, esto es tan importante. Y la razón por la cual soy transparente cuando cuento estas cosas es porque yo quiero que tú entiendas que yo entiendo. ¿Ok? Y yo nunca quiero presentarme como que soy perfecta ni nada de eso, hermano, hombre. Mira, mi piel, mis canas, obviamente perfecta no soy. Lo que te estoy diciendo es simplemente, yo sé lo que es ser un esclavo y lo que es ser libre. Y Dios verdaderamente es lo que Él dice ser, todo lo que Él dice ser. Todos somos débiles. Voy a contarte una cosa. Número 1, todos somos la misma cosa. Nadie es más fuerte que nadie. Sin el poder del Espíritu Santo, todos nos podriríamos. Pero la Biblia dice algo muy importante. Mi fuerza, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Te voy a hablar de mi perspectiva. Yo me daba cuenta, yo tengo una gran debilidad y es la lujuria. Porque aunque yo no vivo en pecado sexual, mira cómo me ataca la tentación y qué fuerte es. Tengo una debilidad, Señor. Haz tu fuerza perfecta mi debilidad en esta área y aquí y acá. Y de repente, porque yo empecé a captar, la tentación me está revelando que esto es lo que tengo adentro. Lo lindo es que no se tiene que quedar adentro. Recuerda, todos somos tentados con el sexo, la lujuria. Pero cuando tú eres libre de la lujuria, cuando ya tú no tienes esos espíritus, cuando Dios te ha santificado y limpiado, te es bien fácil decir que no. No porque tú seas una persona perfecta, no, porque estás limpio. Ya no hay algo en ti. ¿Sabes? Como te decía, la tentación. Presta mucha atención a esas cosas que para ti son grandes tentaciones. Tú no quieres vivir el resto de tu vida así. Porque desafortunadamente en este mundo no tienes el lujo de vivir así. Yo me acuerdo, yo le decía a Dios, mira, usted dijo que usted quiere que yo sea luz en las tinieblas. Usted dijo que usted quiere que yo vaya y brille tu luz. Bueno, mi amor, si tú quieres que yo sea luz en las tinieblas, libérame de las mismas tinieblas, porque ¿cómo quieres que yo vaya al mundo a hacer luz en las tinieblas? Y evidentemente tengo algo sucio en mí que le atrae lo sucio, la lujuria. Entonces usted tiene que limpiarme. Porque yo no puedo ir al mundo a predicar el evangelio y verme en una situación donde hay algo extraño y caigo. Entonces usted hace sus promesas bien grandes y locas, está bien, yo te creo. Al 100. Santifícame, purifícame. Y como usted dijo que si mis pecados son como rojos como carmesí, me harás blanca como la nieve, hazme blanca como la nieve. Dame el corazón del Padre, la mente del Hijo, la santidad sin culpa. Aprende como yo oro. La santidad sin culpa del Espíritu Santo. Cambia mi ADN. Cambia mis predisposiciones a ciertas cosas. Porque mira, todos tenemos algún pecado de naturaleza al cual estamos predispuestos mayormente. Y el mío fue la lujuria. Yo me masturbaba desde los 4 años. Mis amigas y yo
jugábamos al novio y nos dábamos besos en la boca y éramos muy inapropiadas. Y sin embargo, ninguna de nosotras somos lesbianas, ninguna de nosotras estábamos para eso. Pero jugábamos de esa manera. Había un muchacho y los dos éramos bien niños. Teníamos la misma edad y éramos bien niños. Y él y yo jugábamos también de esa manera. Y yo luego crecí y dije, oye, ¿por qué yo y este muchacho hacíamos esas cosas? ¿Cómo entendíamos? Porque yo nunca fui abusada, ni él tampoco. ¿Cómo sabíamos de dónde tocarnos y hacer estas cosas? ¿Cómo sabíamos de esas cosas? ¿Y por qué yo jugaba con las niñas así? Porque a mí nunca me han gustado las niñas, ¿verdad? O las mujeres, porque cuando era niña éramos niñas y ahora mujeres. Entonces yo le dije, ¿por qué cuando yo era niña jugaba así con las niñas? Cuando nunca me han gustado las mujeres. Y luego entendí que había un espíritu de perversión en mí que yo heredé. Y esas cosas son peligrosas. La lujuria se manifiesta en diferentes formas en este mundo. Gracias a Dios en mi vida fue... Y todo lo que es sexual es sucio ante Dios. Pero gracias a Dios no fue nada raro. Porque hay muchas cosas raras. Y le agradezco a Dios que a pesar de que yo nací con un espíritu de perversión que lo heredé desde el vientre, porque así es el pecado y así son las maldiciones generacionales, aún así Dios me guardó. Porque tú tienes que entender, la predisposición a la lujuria es bien terrible, es bien peligrosa. Por eso hay muchas personas que son homosexuales, que son pedófilos, que son violadores, que son, ¿cómo se dice? Promiscuos, que duermen con muchas personas y no tienen... Y hay otros que están atraídos a la bestialidad, que le gustan los animales, la necrofilia, que le gusta tener sexo con gente muerta. Ese pecado es especialmente sucio y es bien peligroso. Yo le agradezco a Dios, después de ver tantos espíritus en el mundo espiritual y entender la ley del pecado y tantas cosas que Dios me enseña, la misericordia que Dios me ha dado. Yo estoy muy agradecida. Porque cuando yo fui a la guerra espiritual y vencí muchas categorías de demonios, yo vi lo que había en mi linaje. Y mis ancestros eran unos puercos cochinos. Es increíble. Pero como te decía, cuando yo entendí que yo tenía una predisposición a la lujuria específicamente, porque toda mi vida yo había visto este patrón de pecado sexual, masturbación, fantasías sexuales, conocimiento más allá de lo que debería de haber habido en mí. Porque no es como aquellos que son abusados y se abren los ojos a esas cosas, no, a nadie me abusó. Sin embargo, yo y las niñitas de mi escuela, y yo tenía 4 o 5 años, sabíamos jugar de esa manera. Y yo no sé por qué ellas eran así, yo solo sé que yo tenía esas maldiciones que tenía que romper. Y yo y el muchacho que jugábamos inapropiadamente cuando éramos bien niños, nada de eso es normal. Entonces, luego cuando crecí, recibí a Jesús, pero todavía batallaba con la lujuria. Como 4 años después que yo nací de nuevo, fue que me propuse, ok, no voy a jugar más con Dios de esta manera. De ninguna manera. Tuve una experiencia con Dios un día tan poderosa que me cambió la vida, y esto fue después que nací de nuevo. Me cambió la vida de tal manera que decidí no volver atrás. Y dije, te lo voy a dar todo lo que me pidas te lo voy a dar. Aunque me sea difícil, inicialmente te lo voy a dar. Y empecé a soltar todo, el anime, las películas de terror, los muñequitos satánicos, todo. Y dejé de masturbarme, dejé de tener fantasías sexuales. Cambié radicalmente, pero la tentación era perra. Tenía sueños sexuales, me levantaba en el medio de la noche activada porque como que demonios me habían tocado. Y sabes, yo no hacía nada. Yo me quedaba a orar o me iba a mi closet de oración a orar y yo reprendía en el nombre de Jesús. Pero era tan violento, porque escúchame bien, te voy a dar un secreto que no debe de quedarse secreto. Cuando la tentación es tan sobrepotente, overbearing, para los que hablan inglés también, cuando la tentación es tan abusiva, tan poderosa, es porque todavía tienes algo al respecto de ese pecado adentro. Porque hoy, cuando el enemigo me tenta,
no me da igual. No me da igual. Antes las cosas eran pegajosas y se me quedaban los visuales en la mente y era muy horrible. Y habían reacciones espontáneas en mi cuerpo. Ya no. Incluso la pornografía, las puercadas que vi son bien borrosas. No me pasan por la mente como antes. Porque cuando Dios te va sacando demonios, Dios te va santificando, Dios te va purificando, las cosas no son igual. Hay muchos hermanos míos que me están escuchando, hermanas mías que me están escuchando, que creen que es normal que la tentación sea tan fuerte. No. Dios permite la tentación para revelarte lo que tienes adentro. Y cuando tú captas, ok, bueno, esta tentación me fue bien fuerte, hay algo en mí que tengo que tratar. Señor, madúrame, santifícame, porque hay tentaciones que no son bajas, como la masturbación o la pornografía. Tentaciones a ver películas, por ejemplo. Entonces tú tienes que captar y decir, hay algo en mí. Quizás no sea un demonio, puede significar una inmadurez, que el enemigo está abusando y tú tienes que madurar. Yo espero que ustedes guarden este video en el teléfono y lo vuelvan a escuchar y lo vuelvan a escuchar y lo vuelvan a escuchar, porque para que tú captes esto y se te quede, tú te tienes que lavar el cerebro con este contenido. Tú tienes que permitir que esto penetre tu cerebro. Y, ¿sabes? Mientras más Dios te va santificando, escúchame bien, ya ciertos gestos que la gente hace, tonos de voz, expresiones, ya no te van a dar gatillo, porque Dios te va sanando. Yo entiendo la psicología y lo espiritual, porque Dios me mostró las dos cosas. Es increíble cómo las dos cosas trabajan juntas. Me río porque... Ay, perdón, me pica mucho la nariz. Me río porque hay mucha gente que aceptan una cosa pero rechazan la otra. Aceptan lo espiritual pero niegan lo psicológico o la psicología. O aceptan la psicología pero niegan lo espiritual. Y Dios me ha dado las dos cosas y me gusta que tengo las dos cosas. Es un balance muy lindo. Pero como te decía, mientras Dios te va santificando poco a poco, ya esas cosas, porque yo tuve gatillos sobre gatillos. Yo no sé, mira, si no fuera por la mano de Jesús yo estuviera muerta, porque tantos gatillos que yo tuve, todo era un gatillo. Porque yo tenía tantos demonios que todo lo tornaban como algo sucio. Escúcheme bien, todos somos tentados en el área del sexo. Pero cuando tú eres sano, tú tienes control. No te es algo, en el nombre de Jesús, bye. Y no recibes eso. Pero cuando es algo tan abusivo que se te pega y la imagen no se va, o todavía tienes al espíritu ahí, o tienes que sanar, porque escucha, aún cuando un demonio ya se fue y nunca más vas a tratar con el demonio, tú no vas a volver atrás, tú eres libre en el nombre de Jesús. Todavía hay un reguero dentro de ti, ¿verdad? Entonces ahora tú tienes que ser santificado y purificado, y es un proceso. Entonces, de nuevo, lo voy a repetir redundantemente a propósito. La tentación revela lo que hay dentro de ti. Lo que tú tienes que hacer es, ok, Señor, haz tu fuerza perfecta en el área del sexo. Haz tu fuerza perfecta en el área de los celos. Haz tu fuerza perfecta en el área de mi envidia. Haz tu fuerza perfecta en el área de la comparación. Haz tu fuerza perfecta en el área del rechazo. Haz tu fuerza perfecta en el área de el enojo, la frustración, el abandono, cualquiera que sea tu debilidad, que te lleva a tomar decisiones que no son buenas o que te lleva a que te tenta a que quieras hacer algo que no está bien o lo que sea. Llévalo a Dios. ¿Ok? Llévalo a Dios. Hay muchos que me escuchan que están tan, pero tan atados. Son cristianos, pero no son libres. Hablan de la libertad, cantan de la libertad, pero sabes que no estás libre. ¿Y has creído que esto es parte de la vida? No. El diablo es un mentiroso. Piensa bien en quién creemos. Dios es todopoderoso. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes a la misma vez. Y omnipotente, todo lo puede. Y en carne humana venció al pecado.
La disfunción en la que tú existes no es normal. ¿Crees que es normal porque es todo lo que has conocido? Yo también pensé que era normal. Hasta que empecé a sanar y empecé a aprender que, wow, se puede vivir sin tener imágenes sexuales en mi mente todos los días. Wow. Se puede vivir sin tener pensamientos blasfemos en mi mente todos los días. Wow. Puedo estar en silencio y no tener opresión. Wow. Puedo mirar a la gente sin verlos de una forma erótica y sucia. ¡Wow! Puedo estar feliz sin sentirme con depresión, sin expectar algo negativo. ¡Wow! Todo cambia cuando tú estás en Cristo. Pero tú tienes que entender que así como la salvación es algo que uno tiene que tomar, porque a pesar de que Cristo ya pagó en la cruz y lo hizo todo en la cruz, no todo el mundo está salvo hoy porque no todo el mundo ha hecho ¿qué? Ha recibido la salvación que ya fue pagada por la sangre de Cristo. Y así como hay muchos inconversos, muchos no creyentes que todavía no han recibido esa salvación que ya está disponible para ellos. Hay muchos cristianos que no han recibido la paz mental, la liberación, porque no han extendido la mano. Porque creen, ya Cristo lo hizo todo, no tengo nada que hacer. Eso no es verdad, porque mira el inconverso. Ya Cristo lo hizo todo. Sin embargo, ellos tienen que arrepentirse y recibir a Jesús como su Señor y Salvador para que sean salvos. No es que Cristo pagó y ya, y nadie tiene que hacer nada, y todo el mundo cree en Él y todos estamos salvos. No. Todos los que somos salvos hoy tuvimos que extender la mano a aquel que nos extendió la mano y recibirlo. Y así como tuviste que recibir a Cristo, no fue simplemente que Él murió por ti y ya tú estás naturalmente salvo, no. Tú tuviste que rendir tu vida, entregarte a Él. También tienes que agarrar esa bendición, esa liberación, esa sanidad mental. Tienes que poner de tu parte. Lo siento que tu pastor, tu pastora, tu líder no te ha predicado esas cosas porque están muy ocupados enseñándote a que no te maquilles, que no te trences el pelo, que no te tatúes. Todo es apariencia y apariencia, show, show. Yo lo siento mucho. Por eso le hago el video en español. Porque Dios ha puesto una misión sobre mí que yo no quería. Les voy a ser sincera. Como yo crecí entre hispanos y he visto las boberías en la cultura hispana en general, la religiosidad, la falta de conocimiento espiritual, donde todo se trata de apariencias, pero no hay liberación, no hay sanidad, no hay paz, todo es corbata y saco. Y ustedes saben que yo he criticado fuertemente la cultura hispana en la iglesia por las idioteces que yo he visto. ¿Ok? Yo he tenido el privilegio de estar entre muchas culturas en Estados Unidos y no he visto tanta ridiculez en las demás culturas como la cultura hispana. Y Dios ha puesto en mí una misión de llevar estas armas que Dios me ha dado, estos conocimientos, esta revelación al pueblo de Cristo. Y ya yo he propuesto hacer mi parte, aunque me rechacen y me tiren piedra, porque no hay gente más religiosa y atada que el pueblo hispano. Es la verdad. Y yo, a pesar de que al principio no quería lidiar con el ministerio hispano, yo no vine a TikTok a hablar español. Yo entré a TikTok a hacer videos en inglés. Yo nunca tuve la intención de ministrar en español, pero Dios tiene su plan. Y parte de mi llamado es al ministerio hispano. Y yo les pido perdón también por rechazarlos porque no fue intencional, pero sí he rechazado mucho al ministerio hispano por las cosas que he pasado. Porque yo también he tenido que sanar de mis malas experiencias con la cultura hispana en general. Y me arrepiento públicamente por haberlos rechazado. Y yo le pido a Dios que me dé la gracia y la capacidad para amarlos y ayudarlos y compartir con ustedes lo que Dios me ha dado. Porque Dios tiene un corazón grande hacia el pueblo hispano. Sus hijos hispanos, el pueblo de Dios que habla español ha sido muy maltratado por la religión. Muy maltratado por la religión.
saben mucho de cómo vestirse cristianamente y no tienen paz en el corazón. Hay mucha religiosidad y opresión, pero en el nombre de Jesús yo acepto la invitación de Dios y la misión de Dios que Él me da para el pueblo hispano. Y el que me reciba le voy a dar lo que Dios me da. El pan y el agua que Dios me da, te voy a dar. Y la carne que Dios me da, te voy a dar. Y del vino que Dios me da, yo te voy a dar. Y de todo lo lindo que Dios me dé, yo te voy a dar. Escuchen, no es el plan de Dios que tú vivas el resto de tu vida con el nervio de salir afuera porque la tentación es tan fuerte que no lo puedes soportar. Eso no es normal. Eso es señal de que tienes que ir al altar de Dios todos los días y decir, Señor, santifícame, purifícame, renuncio a esta cosa en el nombre de Jesús. No lo aceptes. Yo no acepto esas babosadas. Por eso soy libre y por eso Dios me limpia más y más todos los días. Porque yo entiendo. Es que Dios es santo. Yo entiendo que tengo esta batalla dentro de mí o lo que sea. Pero Dios es santo. No me voy a quedar batallando. Escúchame, no es normal que te pases el resto de tu vida cristiana hasta que Cristo venga batallando dentro de ti, bajo la superficie, con atracciones raras, con deseos raros, con debilidades raras, con cosas que son sobrepotentes que te controlan. No. Yo he visto la gloria de Dios en mi vida. Lo que escucha, que yo no hago dinero ni recojo ofrenda. Tú lo sabes, los que me siguen lo saben. No tengo agenda personal. ¿Quién viene y te confesa tantas cosas? Y para mí ni es una confesión. Yo hablo de estas cosas que yo digo y he hecho muy abiertamente. Pero ¿quién te habla como yo te he hablado? Y lo digo con humildad. ¿Quién viene a ti y te cuenta todas sus cosas sucias del pasado que ha hecho? Que tiene una mala intención. No. Yo vengo en transparencia a relacionarme contigo para que entiendas que Dios es bueno, Él es grande, Él es santo, Jesús es Dios, Él de verdad es más grande que ese demonio de homosexualismo que tienes adentro. Él de verdad es más grande que ese demonio de perversión que tienes adentro. Él de verdad es más grande que tu gula, que tu depresión, que tu ansiedad, que ese demonio que tienes. La sangre de Jesús tiene poder. Nadie es fuerte, pero en Cristo es otra cosa. Todos tenemos la misma oportunidad de caminar en santidad y libertad. Tú no tienes que aceptar estas cosas, pero tú tienes que ejercer la autoridad. Siempre se los digo. Tienes que ejercer la autoridad que Dios te ha dado. No solamente, bueno, ya Cristo lo hizo. No, mi amor, porque si fuera así, el impío no tuviera que decir, me arrepiento y recibo a Jesús. Nadie fuera al infierno, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Pero nota que hay mucha gente de camino al infierno porque no han nacido de nuevo. Ya la salvación está accesible, solo hay que agarrarla, ¿verdad? Y de la misma manera, ya tu liberación está accesible, tu sanidad está accesible, tu milagro está accesible, pero tienes que agarrarlo. Y tienes que usar la espada, la palabra de Dios. Ya yo les hice el video de cómo hacer guerra espiritual, alabando al Señor, decretando la palabra de Dios. Cada vez que te levantes en la mañana, rompo y renuncio a todo acuerdo de intercambio diabólico en el que yo haya entrado con el enemigo consciente o inconscientemente y empezar a hacer guerra. Escúchame. Escúchame, pueblo hispano de Dios que Dios tanto ama. Tú, pueblo de Cristo hispano, tú has sido abusado, violado, maltratado y robado de tantas cosas buenas que Dios tiene para ti en el nombre de religión y cultura, donde no pueden hacer ni lo más mínimo. Ya casi ni usar desodorante y andan con peste a grajo, porque la maldita religión les dice, los religiosos, porque la religión no es de Dios. No te puedes afeitar las axilas, huele a grajo, locuras raras, están bajo presión, no se maquillan, se visten en faldón y blusa y manga larga y tienen depresión, tienen espíritus de perversión, tienen ansiedad, están bajo presión y en nada les ha ayudado la apariencia. No estoy diciendo que no seamos
¿cómo se dice? De pudor. Pero el pueblo hispano ha estado bajo una atadura diabólica de religión, donde no saben ni lo más mínimo sobre la liberación. Y por eso yo vengo a TikTok. Y aun cuando no tengo deseo de hacer videos en español, lo hago. Porque yo sé que el pueblo hispano de Dios es bien falto en estos temas. Está desnutrido en los temas espirituales. Porque todo lo que se habla en la iglesia hispana es la misma vaina todos los días. Y la gente viene a la iglesia con ataduras raras y vuelve para su casa con ataduras raras. Viene para la iglesia, salta, brinca, aleluya, rejeba, shandarabakaya y hablan en lengua. Y regresan a la casa y están igual. Porque no hay revelación. Porque se les enseña nada más apariencia. Pero en el nombre de Jesús rompo eso de sobre ti. Ato y arresto todo espíritu demoníaco de religión en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Te cubro con la sangre del Cordero de Dios, Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que tú seas muralla de fuego alrededor de los que me escuchan, especialmente de tu pueblo. Y yo te pido que como has hecho conmigo, hagas con ellos y más todavía. Multiplica tus gracias y tus misericordias, Señor. Dales el corazón del Padre, la mente del Hijo, la santidad sin culpa del Espíritu Santo. Presérvanos y continuaremos testificando de ti, Señor. Haz tu fuerza perfecta en nuestra debilidad. Glorifícate en nosotros en el nombre de Jesús. Y renunciamos al pecado en el nombre de Cristo. Dios me los bendiga y me escuchen o no, yo voy a continuar bajando estos videos. Yo sé que TikTok me censura, pero si te importa ver mis videos, si Dios te habla, tienes que buscarme intencionalmente cuando quieras ver mis videos, porque no te van a aparecer en la portada, porque TikTok no lo va a permitir. Compartan estos videos si les han servido de algo para que alguien en otra red social pueda escuchar estas cosas. Compartan el video, que a mí no me da pena. Compártanlo con la gente para que la gente escuche mi testimonio y estas palabras y sean exhortadas y salgan del hoyo. No sean egoístas. Compartan lo que Dios les da. Y no lo hago por mí, porque yo no tengo complejo de famous, de celebridad, no. Compartan el video, que se haga viral, que toda Latinoamérica, que toda Hispanoamérica escuche esta palabra que Dios nos dio hoy. Dios los bendiga.